Bueno, buenas. Vamos a desarrollar aquí algunos ejercicios de polígonos. El tema de polígonos. Dice, si en un polígono el número de lados aumenta en 5, el número de diagonales aumenta en 45. Calcula la medida de su ángulo exterior. Para eso primero vamos a ver que tenemos dos casos, ¿sí? Dice, el número de lados aumenta en 5. Vamos a verle aquí, vamos a ponerle caso 1, ¿sí? Vamos a poner aquí caso 1 y acá vamos a poner caso 2. Muy bien, en caso 1, caso 2. Primer caso dice que en un polígono el número de lados aumenta en 5. O sea, vamos a poner que el número de lados en un polígono, sí, número de lados, n, ¿cierto? Es el número de lados. Número de lados. Muy bien. Luego tenemos que el número de diagonales aumenta en 5. Quiere decir que aquí en el caso 1 tenemos que el número de diagonales, le voy a llamar número de diagonales 1, es igual aquí a n por n menos 3, ¿sí? N por n menos 3 sobre 2, ¿sí? Ese es el número de diagonales. Es en el caso 1. Ahora en el caso 2 dice que el número de lados aumenta, ¿sí? El número de lados va a aumentar. Ahora ya no tenemos 5 lados, sino dice que, perdón, ya no tenemos n lados, sino ahora tenemos n más 5, ¿sí? Porque aumentó 5 lados. Y dice que su número de diagonales, voy a poner aquí, número de diagonales 2, dice que aumenta en 45. O sea, que antes tenía número de diagonales 1 y esto ha aumentado, ¿cuánto? 45. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí. El número de diagonales 2, ya, es la misma fórmula que acá, pero en vez de n va a llevar ¿qué? Lo que está aquí, ¿ve? En vez de n va a ser n más 5, o sea, n más 5 multiplicado, ¿sí? Por n más 5 menos 3, ¿sí? Acá, porque aquí lleva n menos 3, sobre 2. Y esto es igual a ¿quién? A n del diagonal 1. ¿Quién es este? Este, ¿ve? N por n menos 3 dividido entre 2 más 45. Muy bien. Ahora aquí desarrollamos esto, quedaría n más 5, ¿sí? N más 5, y acá queda n más 5 menos 3, quedaría más 2. Muy bien. Sobre 2. Y esto es igual a ¿quién? Aquí quedaría, mira aquí no te olvides, sobre 1 y una suma de fracciones, ¿cierto? Una suma de fracciones. A mis alumnos les he enseñado que esto le llamo la carita feliz, ¿ya? Quedaría n por n menos 3 más 2 por 45, 90. Sobre 2 por 1, 2. Ahora mira, tengo 2 de denominador y hay una igualdad. Aquí hay una igualdad, entonces se van los 2. Ahora desarrollo aquí esto. ¿Cuánto queda? Quedaría n por n al cuadrado. N por 2, 2n, 5 por n, 5n, en total sería 7n. Más 5 por 2, 10. Y esto es igual a ¿quién? Igual acá también, n por n al cuadrado, menos 3n, más 90. ¿Está bien? Ahora mira, n positivo, n cuadrado positivo, n cuadrado positivo, se van. Este está a menos 3, pasa con más. ¿Cuánto quedaría? 10n, porque le suma al 7n. Y este 10 estar sumando pasa a restar al 90, quedaría 80. ¿Sí? El 10 pasa a dividir, quedaría 80 entre 10, 8. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántos lados tiene el polígono? El polígono tiene 8 lados. Ahora, me piden calcular la medida de su ángulo exterior, la medida del ángulo exterior. Y tú sabes que el ángulo exterior es igual a ¿cuánto? 360 entre n. Entonces el ángulo exterior va a ser igual a ¿cuánto? 360 dividido entre n. ¿Cuánto vale n? 8.
el ángulo exterior va a ser igual 360 entre 8 es 45 grados, ¿sí? Ese es el ángulo exterior de este ejercicio. Y eso es todo lo que nos pide este ejercicio. Vamos a ver ahora otro ejercicio que también es muy bonito. Aquí está. Dice, en un polígono tenemos un polígono de n lados. Posee 10 ángulos interiores cuya suma es 1600. Determina la suma de las medidas de los ángulos exteriores correspondiente a los vértices restantes. Muy bien. Dice que tiene un polígono. Vamos a dibujar aquí el polígono. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color porque no se nota muy bien. Vamos a ponerle un color más encendido. Mira, o el peor. Ahí. ¿Sí? No sé si se observa. Sí, cierto. Un polígono. Y ahí dice que es puntos suspensivos porque no sé cuántos lados tiene. Pero dice que tiene n lados, ¿sí? Dice que posee 10 ángulos interiores. La suma, dice, ¿cierto?, de esos 10 ángulos interiores es 1600. Mira, este es un ángulo interior. Aquí ve. Ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior. Y así sucesivamente. Dice que la suma de estos 10, o sea, la suma de 10 ángulos interiores es igual a ¿cuánto? A 1600. Esa es la suma de 10 ángulos interiores. Muy bien. Ahora, mira. Dice que determina la suma de la medida de los ángulos exteriores correspondiente a los vértices restantes. O sea, ya no a los 10, ¿sí? Sino a los ángulos exteriores de los vértices restantes. Mira. Este es un ángulo exterior. Aquí hay un ángulo exterior. ¿Sí? Voy a poner aquí ángulo exterior. Vamos a poner la E. Aquí hay otro ángulo exterior. ¿Sí? Aquí hay otro ángulo exterior. Aquí también. Otro ángulo exterior. Aquí también. Y así, ángulos exteriores. Tú sabes que la suma de ángulos exteriores es igual a 360. ¿Verdad? Esa es la suma de ángulos exteriores. En este caso, tú sabes los ángulos interiores. Tú sabes que el ángulo interior más el ángulo exterior forman un semicírculo, o sea, suman 180, ¿sí? El ángulo interior más el ángulo exterior suman 180. Muy bien. Tú sabes entonces que el ángulo exterior, el ángulo exterior es igual a 180 menos el ángulo interior. Muy bien. Ahora mira, ese es en el primero, el ángulo exterior es igual al ángulo interior. Mira, acá también igualito, mira. El ángulo exterior es igual a ¿quién? A 180 menos el ángulo interior, ¿sí? Acá le voy a poner el ángulo interior 1, el ángulo interior 2, acá, ¿sí? El ángulo interior 1 y el ángulo interior 2. Y acá exterior 1, exterior 2, acá también ángulo exterior 3 es igual a 180 menos el ángulo interior 3. Y así va a ser sucesivamente. Acá también, sucesivamente. Entonces, si sumas, la suma dice que son 10, ¿cierto? Porque son 10 los que está aquí, dice que 10 ángulos interiores. Entonces vamos a hallar los ángulos, la suma de los 10 ángulos exteriores. Dice que son 10, ¿cierto? Entonces sería 10, porque el 180 se va a repetir 10 veces. Por 180 menos estos, ¿quiénes son? Los ángulos interiores. ¿Y quiénes son los ángulos interiores? Aquí está, ve. La suma de ángulos interiores. ¿Cuánto es la suma de ángulos interiores? 1600, ¿sí? La suma de ángulos interiores es 1600. La suma de ángulos interiores. Entonces, la suma de estos ángulos exteriores va a ser igual a ¿quién? Multiplico aquí. 10 por 180 es 1800. Menos 1600. La suma de esos 10 ángulos exteriores es 200. Muy bien. Pero tú sabes que la suma de todos de un polígono, la suma de los ángulos exteriores, ¿cuánto es? 360. Te piden ¿de quién? De los ángulos exteriores restantes, ¿sí? Entonces, para saber los restantes, la suma de ángulos exteriores restantes va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos exteriores menos la suma
de los ángulos exteriores de los 10, ¿sí? De acá de los 10, de estos 10. Entonces, la suma de ángulos exteriores restantes sería igual a 360 menos 200. ¿Cuánto sale eso? Ángulos exteriores restantes sería 160. Y esa es la respuesta. Muy bien. Sería que 160 vale la suma de los 10 restantes, de los 10 ángulos exteriores restantes. Muy bien, eso es en este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Dice desde 6 vértices consecutivos, ¿sí? O sea, vamos a ver aquí un polígono. Vamos a ver, 6 vértices. Aquí no me dice cuántos vértices son, ¿cierto? Entonces dice, aquí hay un vértice, ¿ve? 1, 2, 1, 2, 3, 4, aquí 5, 6, sucesivamente. Dice que de 6 vértices consecutivos, ¿sí? De 6 vértices consecutivos, ya, de 6 vértices consecutivos, se pueden trazar 32 diagonales. ¿Sí? Desde aquí se pueden trazar 32 diagonales, ¿sí? Para acá, para acá, para acá, de aquí ¿cierto? De acá también, para acá, para acá, para acá, y así. De estos 6 vértices consecutivos yo puedo trazar diagonales. ¿Está bien? Yo puedo trazar diagonales. Entonces, para saber cuántas diagonales puedo trazar, yo les he enseñado una fórmula, o bueno, ustedes conocen una fórmula, que el número de diagonales de la cantidad de vértices consecutivos, en este caso 6 vértices consecutivos, ya el número de diagonales de 6 vértices consecutivos va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de vértices, ¿cierto? ¿Cuántos vértices son? Voy a poner aquí la cantidad de vértices por la cantidad de lados, ¿sí? O sea, n es la cantidad de lados, ¿está bien? Entonces, cantidad de vértices por la cantidad de lados. ¿Qué más era la fórmula? Menos, ¿cierto? Menos la cantidad de vértices más 1 multiplicado por la cantidad de vértices más 2 entre 2, ¿cierto? Eso es, entre 2. Ahora me dice que esto, los números diagonales de 6 vértices, ¿cuántos son? Hay 32, ya me dan que esto vale 32. Entonces, vértices son 6, 6n menos, acá también vértices son 6, 6 más 1, 7, y acá 6 más 2, 8 entre 2, es igual a 32, mitad 1, mitad 4, sería 6n menos 4 por 7, ¿cuánto es? 28, igual 32, ¿sí? 32. 6n es igual a 32, pasa a sumar el 28, ¿sí? Sumamos 28 más 32, sería 40, 60. En total n vale 10, porque el 6 pasa a dividir. N vale 6, tiene 6 lados. Calcula la suma de la medida, dice, de los ángulos interiores. Suma de ángulos interiores es igual a ¿quién? 180 por n menos 2. Muy bien. Suma de ángulos interiores es igual a ¿cuánto? 180. N, ¿cuánto vale? 10 menos 2. Suma de ángulos interiores sería igual a ¿cuánto? 180 por 8. La suma de ángulos interiores sería igual a ¿cuánto? Multiplicamos 8 por 0, 0, 8 por 8, 64, llevo 6, 8 por 1, 8, más 6, 14. 144 es la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio muy bonito también. Acá tenemos, aquí dice A, B, C, D y E es un polígono regular. ¿Qué quiere decir regular? Lados iguales, ¿sí? Sus lados son iguales y también sus ángulos son iguales. ¿Sí me entienden? Lados iguales y ángulos iguales. Es un polígono regular. Ahora, ¿qué dice? AF, ¿dónde está AF? Aquí está. AF es igual a ¿quién? AE. AE es 2 rayitas, entonces AF también va a ser 2 rayitas, ¿sí? Muy bien. Ahora dice, calcula X. Acá me piden calcular X. Mira, este polígono, el ABCDE, ¿qué es? ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un pentágono. Para saber cuánto mide su ángulo interior, ¿sí? De un polígono regular, cuánto mide su ángulo interior, ¿ya? ¿Qué aplicábamos? Ya. El ángulo interior era igual a ¿quién? 180
por n menos 2 dividido entre la cantidad de lados. Ángulo interior sería igual a ¿cuánto? 180 por n. ¿Cuánto es? 5, porque es un pentágono. 5 menos 2. Muy bien. Entre 5. El ángulo interior sería igual a ¿cuánto? 180 por 3. ¿Verdad? 180 por 3 sería 180 por 3 entre 5. El ángulo interior, si simplificamos aquí, 1 quinta, 36, 3 por 36 sería 108. ¿Sí? O sea, quiere decir que este ángulo mide 108. Mira, y como mide 108, te das cuenta aquí que este lado, ¿sí?, es igual que ¿quién? Perdón. Este lado, ¿sí?, de E hasta A es paralelo a esto, ¿cierto? Mira, ve. O perdón, son iguales que los de acá. Y si son iguales, ¿sí?, son iguales, prácticamente es un paralelogramo. Sí, es un paralelogramo porque tiene lados iguales. ¿Me entienden? Entonces, si este es lado igual, acá también va a ser lado igual. Sí, porque son paralelogramos. Ya, no olvidar. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un paralelogramo, acá también vale 108. Sí, no te olvides, paralelogramos, todos son iguales y estos dos también son iguales. ¿Qué quiere decir? Que X, ¿cuánto vale? 72. Ya, no te olvides que son paralelogramos, los ángulos son iguales. Aquí ángulos son iguales. Ya, 108. Muy bien. Ahora, eso sí, tenemos lo siguiente, otro ejercicio, ya el último. Dice, en una figura L1, sí, aquí está la recta L1, L2 son mediatrices, ¿sí? Son mediatrices. ¿Qué quiere decir? Que aquí forman un ángulo de 90 y acá también forman un ángulo de 90. De AB, sí hay, son mediatrices de AB y también de DE. Calcular el número de lados del polígono equiángulo. ¿Sí? Es un polígono equiángulo. ¿Qué quiere decir? X igual. ¿Igual que? Ángulos. ¿Sí? Y ya me dan del polígono ABCD. Muy bien. Si ese equiángulo, mira, ese equiángulo, te das cuenta que la suma de ángulos internos de este polígono, que es igual. Tengo que hallar cuánto vale cada ángulo, ¿cierto? Pero para eso necesito esto, ve. Hacerlo un método más fácil. Aquí, mira, se ha formado un triángulo. Acá también un triángulo. Y acá también otro triángulo. ¿Cuántos triángulos hay? 1, 2, 3, 4 triángulos. Entonces, la suma de ángulos internos sería, mira, ve, en un triángulo, la suma en un triángulo, la suma de los ángulos, ¿cuánto es? 180. En el otro triángulo, la suma de los ángulos, ¿cuánto es? 180. En el otro triángulo, 180. Entonces, sería igual a ¿cuánto? 180 por ¿cuántos? Por la cantidad de triángulos. No es que cada triángulo suma 180, o sea, por 4. Entonces, la suma de ángulos internos sería igual a ¿cuánto? 4 por 0, 0, 32, 720. Muy bien. Eso mide estos ángulos 720, la suma de esos ángulos. Ahora, me pide calcular el número de lados. Para eso, para saber el número de lados, primero hay que saber cuánto mide el ángulo. Este ángulo interno, ¿sí o no? Como es equiángulo, estos ángulos son iguales. Estos ángulos internos son iguales. Entonces yo, mira, hago lo siguiente. En este polígono, tiene ¿cuántos ángulos? Aquí hay 91, acá otro 92, acá 93, 4, 5, 6. 6 ángulos. Estos 6 ángulos, su suma es 720. Entonces, mira, yo sumo 90 más 90 más 90. Hay 3 90. Sería 90 por 3, 270. Más acá, 3 ángulos que son iguales, ¿sí o no? Porque son equiángulo. Dice arriba que son equiángulo. Entonces, sería 3 alfa. Acá es igual 720. Muy bien. Pasa a restar el 270, sería 720 menos 270. 3 alfa sería igual a ¿cuánto? Restamos 0, resta 1, que sería 12, 5, 6, 450. Alfa sería igual a ¿cuánto? El 3 pasa a dividir, queda 1, 150, ¿sí? Alfa vale 150, muy bien. Ahora, sabiendo ya alfa que vale 150, ahora tú puedes hallar el número de lados, ¿cierto?
hay que hallar n. Tú sabes que el ángulo, el ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Muy bien. Y el ángulo interno ya lo hallamos acá, ve. Este es el ángulo interno, el ángulo alfa, porque este es el mismo, ¿sí o no? El mismo de todos, porque es equiángulo. Entonces sería 150 es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Entonces n está dividiendo, pasa a multiplicar, 150n es igual, multiplica acá con cada uno, no te olvides, 180n menos 360. 360 está con menos, pasa con más, 360. ¿Sí? El 180n, el 150 pasa a restar, porque está con más, quedaría 30n. Mira, se va un 0, y divides 36 entre 3, 12, ¿vale? N, ¿sí? 12 vale n. El 30 pasa a dividir 360 entre 30, 12. Muy bien, la respuesta es 12. Eso sería todo, muy bien. Muchas gracias. Con todos, hasta la